Padre bueno, Padre Santo, gracias Señor por su amor y su misericordia. Gracias por este día, tal vez muy importante para nuestra nación y sobre todo Señor por lo que significa el tiempo posterior, el tiempo venidero, sobre todo para las políticas públicas, sociales y también de seguridad. Gracias Señor porque la mayoría de mis hermanos cumplimos nuestro deber cívico y el día de hoy continuamos, tratamos de continuar también de guardar el Día del Señor en este espacio, Señor, para poder seguir viendo la historia del protestantismo en Chile. Le agradecemos por todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, bueno, como ya todos saben, creo que la gran mayoría de nosotros ya hemos votado en las urnas, ¿cierto? El día de hoy, siendo 16 del 11, o sea, 16 de noviembre de 2025, hicimos lo que tal vez, algo tan importante que tal vez en años antiguos en Chile no se hacía, sino que era votar, ¿cierto? Solamente un grupo selecto votaba y hoy en día ya es una votación a nivel ya popular. Eh, Cumpliendo más o menos lo que hemos estado haciendo desde la semana pasada, nos hemos estado enfocando puntualmente en el movimiento eh, ya directamente el pentecostal. Estamos viendo sobre todo los aspectos que adornaron el avance del movimiento. Esto es bastante peculiar porque el siglo XX, a inicio del siglo XX, el 1900 hasta el 1910, ese tramo, tal vez esta década, marcó un antes y un después en lo que hoy día conocemos como el movimiento evangélico. El movimiento evangélico o un movimiento pentecostal, ¿cierto? Que está inserto dentro del movimiento evangélico, tuvo como alzas, se registra una cantidad de feligreses que llegaron puntualmente a las iglesias en un rango tal vez muy mínimo, ¿cierto? A nivel general, a nivel nacional, el protestantismo, el movimiento evangélico no era mayoría, era simplemente un porcentaje dentro de la población chilena, muy poco, pero aún así es a causa justamente de los efectos del catolicismo que nos dejaba la expansión libre de el establecimiento de iglesias. Había muy pocas iglesias, ¿sí? Y lo que vimos también la semana pasada es un poco el panorama eh, social, ¿cierto? De lo que estaba Chile. Bromeamos la semana pasada, ¿cierto? De que con 28 años mi hermano Ignacio ya era un anciano, ¿cierto? Obviamente que fue una broma. Pero el rango de vida, ¿cierto? La expectativa de vida era muy baja. Obviamente de que el que pasaba esa fecha en adelante tenía más expectativa de sobrevivir, pero había mucha hambre, había muchas enfermedades, había muchas condiciones sanitarias pero precarias, ¿cierto? Y que la industrialización, cuando la gente que estaban en los campos vinieron a las ciudades, cambió un poco el panorama y sobre todo el ritmo de la sociedad aquí en Chile. Antes era la hacienda, ¿se recuerdan? Que la gente que trabajaba en el campo, la hacienda, pero a causa de la necesidad de la mano obrera, y eso es algo que hoy día ya, aquí ya salta, en este siglo, la clase obrera, ¿sí? Eso es algo que ya en los libros de historia puntualmente están focalizando, de que ya había la presencia de la familia obrera, el obrero, ¿cierto? Y la familia puntualmente tradicional de que había muchos hijos, que lo vimos la semana pasada, ¿cierto? 8 hijos mínimo, la mamá que se encargaba de los cuidados del hogar y finalmente el hombre que salía a trabajar. Las niñas finalmente como asistentes de la mamá y los niños trabajando desde los 8 años como lo es nuestro hermano Dieguito, ¿cierto? De que teniendo 8 años, a esa edad, ya estaba bueno para la pega, se le decía, ¿cierto? Ya estaba bueno para el trabajo. Pero también nos quedamos en que algo ocurrió un remesón, pues hermano, ¿se recuerda? Bueno, ahí estamos viendo la fotografía de que Chile se le decía o se le llamaba el país de la muerte, porque la expectativa era bastante menos, 35 años en Europa y aquí eran 28 años, era bastante la diferencia. Entonces,
efectivamente Chile estaba en una situación muy precaria a nivel de salud. Estuve también investigando, mi hermano, de que eh, Joana, la semana pasada, la hermana Joana, nos dijo algo respecto a las vacunas. Y eso es tal vez también un avance que en este tiempo empezó a articularse, sobre todo en las conciencias de gente que tenía un poco más de recursos, gente un poco más de dinero, que podía estar en las universidades, médicos, se insertaban en la sociedad de los hogares de chilenos para poder poner las vacunas y sobre todo, y aquí empezó a lo que nosotros conocemos como la leche en las familias, ¿sí? Hubieron bastantes gobiernos que articularon y gestionaron el tema de la entrega de la leche, lo que nos decía el hermano Cristian, ¿cierto? En los años 80, donde finalmente eh, fue la mejor gestión y donde se pudo llegar a cada rincón de Chile. Pero en ese instante no era así. Pero era la primera iniciativa, ¿cierto?, para poder tener una leche para los niños, que en realidad estaba enfocado para las mamás y los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mamás justamente daban leche y necesitaban también nutrirse, porque si no quedaban en precarias condiciones de salud, porque finalmente la guaguita le absorbía todos los nutrientes, ¿se dan cuenta? Y así se empezó a articular con el gobierno puntualmente de Pedro Aguirre Cerda, que en este caso era encargado como el ministro del Trabajo, perdón, ministro de Salud, Salvador Allende, en ese tiempo. Puntualmente, Salvador Allende en los 70 también articuló el tema de la entrega de la leche, pero por falta de recursos no llegaba más allá que simplemente tener las ganas de entregar leche a la gente, porque en realidad era muy costosa la distribución, el transporte. Y Chile en ese tiempo, en los años 70 y 73, no había nada de recursos, por más. Pero fue distinto cuando llegó el gobierno militar, ¿cierto? Con Augusto Pinochet, que con los recursos puntualmente del ejército y con la gestión de bastantes médicos, salió lo que hoy día conocemos como la leche purita. ¿No has escuchado? Ya, la leche purita, que a muchos nos queda, hasta aquí nos quedó la leche purita, ¿cierto? Pero en ese tiempo, hermano, era algo que ayudó a la sociedad a no desnutrirse. Ahora estamos al otro lado, ¿cierto? Tratando de no engordar tanto, pues, hermano. Porque, de hecho, Chile, hermano, es uno de los países de obesidad número uno en Latinoamérica. Ganamos, por hermano. Pero en ese tiempo era todo lo contrario. Desnutrición de la niñez era un tema y de las mamás que finalmente daban de amamantar a sus bebés y quedaban sin nutrientes, sin defensa, sin nada y se enfermaban y fallecían. ¿Se dan cuenta? Era una realidad. Pero ahí nos damos cuenta que independiente del color político, la bandera de cada uno, nos damos cuenta que el Señor tiene misericordia siempre de su pueblo, en medio de estas decisiones que tal vez son movidas por estos hombres, pero en realidad son llevadas por el Señor en su soberanía, ¿cierto? Pero bueno, pero Chile así era, nos adelantamos como 50 años, pero no importa. No, como 70 años de hecho. Pero aquí, se dan cuenta, Chile era así es como lo están viendo ustedes. Y de hecho hay bastantes barrios que hoy en día se encuentran de la misma manera. En barrio Franklin, vaya al Biobío, ¿cierto? Y se da cuenta que hay bastantes conventillos, en ese tiempo se decía así, o sea, todavía aparecen, ¿no? Los conventillos y así es como es en este caso, la realidad chilena. Ahora, volviendo un poquito, estamos en el ámbito social, tocamos un poquito lo político y también tocamos un poco lo que estaba sucediendo con el movimiento evangélico, ¿cierto? Que estaba teniendo un auge, una nueva rama dentro del protestantismo que se llama el movimiento pentecostal. Pero tenemos que decir de que lo que llevó a un alza exponencial, ¿cierto? Un crecimiento bien fuerte a nivel sociológico, que son los datos, ¿cierto? Que en este caso te muestra una curva de aumento, fue el terremoto de 1906. El terremoto de 1906, epicentro Valparaíso, generó, hermanos, ya como la gota que rebasó el vaso en que la sociedad decía, oye, estamos muriendo, nos estamos enfermando, hambre, los niños están siendo vulnerados, y la sociedad estaba tan álgida a tal punto de que, oye, necesitamos un descanso espiritual. ¿Te das cuenta? Y llegó este terremoto, es como que ya las cosas ya era bastante difícil aquí en Chile. Y eso fue lo que ocurrió. Y quiero mostrarle algunos gráficos. Algunos gráficos. Mi hermano, ¿usted me puede traer el libro que está dentro de mi mochila del notebook? Por mientras que simplemente voy a mostrarle dónde saqué estos datos, pero
son unos datos, perdón, hermano, el libro que no quería corregirse, hermano, estaba más doblado, pero igual salió la fotografía, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá, hermanos, es como la tendencia, ¿cierto? Gráfica de números, ¿sí? Aquí estamos viendo en la fila los años, en este caso los años de 1840 hasta 1960. No creo que mire más allá del 1910, pero en realidad también vamos a tener que ver cómo esta proyección cómo evolucionó el movimiento protestante aquí en Chile. Gracias, hermano. A través de este libro, La Iglesia Protestante en Santiago, de Over Revenoro, es un hombre también, un sociólogo, que tiene bastante información y destacado, ¿cierto? Y que estudió bastante el movimiento protestante aquí en Chile, ¿cierto? Este libro está enfocado en 1960, ¿cierto? No es muy enfocado a lo que nosotros estamos estudiando, porque en 1960 también se sufrió para que lo vean, ahí. Sufrió una especie de cambio, ¿cierto? Pero es por un ámbito social en 1960 en adelante. Pero quiero mostrarle en realidad esta brecha, ¿cierto? De que y este título lleva la evolución de la población anglicana en los años 1840 y 1960. Pero pongamos atención. Sería población anglicana, ya en el 1900, mi hermano, tenían 700 personas o 700 feligreses, ¿cierto? Hermanos en la fe, anglicanos. Y del 1900 al 1910 subió a 900, ¿sí? Y entre medio de este año teníamos nosotros el terremoto de 1906, ¿sí? Lo mismo, pero bajo el punto de vista de congregaciones, de iglesias, ciertos templos. Abajo tenemos también este gráfico que ya en 1909, 1910 se crearon 10 templos, ¿sí? Ya en 1900 habían 10 templos de la línea anglicana y en 1910 ya habían 20. ¿Se dan cuenta? Ahora, dentro de esto, y si pensamos en el Chile de ese tiempo, ¿son hartas o pocas iglesias? Hartas tal vez para lo que significa, ¿cierto? La construcción. Pero si comparamos tal vez ahora estas dos fechas, ¿cierto? Nuestra realidad con ese tiempo, son bastante pocas, ¿cierto? Porque en realidad fueron 900 personas anglicanos. Poco, ¿se dan cuenta? Hagamos el mismo análisis, mis hermanos, tal vez con la evolución de la población evangélica alemana, o también como nosotros lo conocemos como los puritanos, los luteranos. ¿Sí? Lo mismo. Ellos llegaron más o menos en 1880, ya se hicieron presentes en ese tiempo, habían 500, y ya para 1900 habían 1000, y en 1910, 1600. ¿Sí? Ese más o menos es la población. Pero miren cómo está esta tendencia, esta curva, ¿cierto? Empezó a subir en 1910. Eran 3 congregaciones o 3 templos, 3 iglesias, 6 en 1900, 6 iglesias, y de repente subió a 11, justamente posterior al terremoto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Los datos nos muestran puntualmente la tendencia. Nos muestran estas situaciones. Pues algo sucedió entre 1900 y 1910 que generó un alza, ¿cierto? Puntualmente de los templos y las personas, de 1000 a 1600. ¿Se dan cuenta? Veamos más. También este un poquito más lo que hemos estado hablando, sobre todo el movimiento metodista. 1898 habían aproximadamente 482 personas, 779 en el 1902, y ya en 1913, atento ahí, 1913, de 1779 pasamos a 1887. Bastante, ¿no? Subió ahí el indicador, que es bastante número. Entonces, esto nos da información, pues nos enriquece un poquito para decir de que algo ocurrió puntualmente en esa fecha, en ese tramo X, porque todavía lo estamos descubriendo, ¿cierto? Pero efectivamente de que algo ocurrió. A nivel de iglesia, ¿cierto? Evolución de número de congregaciones, iglesias, templos, metodistas. 1902 habían 17, hermanos.
Hoy día, ¿cuántas iglesias hay, hermano? Para que ustedes se puedan dar cuenta. Pero de ahí a 1913, de 17 pasaron a 37. ¿Se dan cuenta? Entonces hubo una alza, que esto nos entrega en este caso, esta información, y que también responde a lo que nosotros más adelante también vamos a ver, de que algo sucedió, de que se mantuvo y empezó a aumentar hasta 1925. Pero de 1925 algo pasó. ¿Sí? Ese también es otro tramo que tenemos que revisar. Hasta el 60, porque el 60 nuevamente tenemos un pic. ¿Se dan cuenta? El movimiento metodista, que era el más trabajólico a nivel tal vez, eh, sobre todo que era muy visto, ¿cierto?, por la sociedad, el movimiento metodista, nos refleja que, y tenía bastante más gente, ¿se dan cuenta? Tenía bastante más gente el movimiento metodista, y también nos da datos, ¿cierto?, enriquecedores para poder también entender de que algo sucedió en esas décadas, 1910 hasta esa fecha, 1925 y después, ya posteriormente, el 60. El movimiento también presbiteriano, en el 1900 se dan cuenta de que partieron con 400 personas, población presbiteriana, ¿sí? Y en 1910 terminaron con 900 personas. También ellos hubo una especie de alza, ¿sí? De alza respecto a lo que estaba ocurriendo. Y esto tiene que ver, mi hermano, con lo que habíamos dicho y habíamos hablado, que tenía que las causas puntualmente fue una de las explicaciones que se le puede dar a este suceso, es que el terremoto ablandó puntualmente el corazón chileno. Generó en este caso una necesidad espiritual, una necesidad de un miedo, ¿cierto?, colectivo, que generó también de que mucha gente empezó a ir a las iglesias, ¿sí? Sean tal vez los motivos correctos o no, pero eso generó que las iglesias, indistintas cuales sean, pero desde las anglicanas, de las luteranas, que en ese tiempo todavía estaban cerraditas, pero no muy abiertas, digamos, a la población chilena, los metodistas, y ahora el grupo que se está formando iba a recibir también esta ola de gente de que a causa puntualmente del terremoto, ¿cierto? Recordemos, miles de muertos, mucha gente herida, ¿sí? Muy buena pregunta, y para allá iba. Pero sí, la iglesia bautista reformada, mi hermano, perdón, la bautista en general, ¿cierto? Porque todavía no había, todavía no había iglesias bautistas reformadas con nombre y apellido, ¿cierto? Sí, pastores reformados, con formación reformada. También experimentaron un aumento, mi hermano, en la asistencia y la participación de ahí de gente. Pero esos registros fueron después, no en esas fechas. Estos registros que lamentablemente el movimiento bautista eh, era muy diverso, no muy institucional. Yo creo que eso es una de tal vez de las falencias que podríamos tener, porque el movimiento metodista tiene bibliotecas que tienen estos recuentos, ¿te das cuenta? De estos sondeos, que para ellos son muy importantes. Yo creo que es bastante importante esto, hermano, porque ahora imagínate esto, nosotros tenemos, imagínate que, no quiera el Señor, pero duremos 50 años y después esta iglesia migra tal vez o se vaya a otro lado, etcétera, o si sencillamente no seguimos más, no quiera Dios, o sea, sigamos eternamente con el tabernáculo, hasta que Cristo venga. Pero si no hay registros de quiénes son los que participan, quiénes son los miembros, las actas, no hay ningún registro que pueda enseñarnos más, pueda generar un estudio, ¿te das cuenta? Entonces, los bautistas en particular eran un grupo todavía pequeño, pero sí se registran aumentos, ¿cierto? En algunos escritos, ¿cierto?, puntuales de ciertas páginas que lo dicen, pero son registros muy no públicos, sino muy de adentro de la iglesia, muy cerrados, ¿sí? Debe haber iglesias que escribieron algunas cosas. De hecho, creo que estuve leyendo también de que la Alianza Misionera también registró aumento también de gente dentro de sus iglesias a causa puntualmente de todo lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Con el terremoto, con la evangelización y con este aumento de gente yendo a las iglesias.
pero algo que sí está ocurriendo, sí. Era importante, llegan a 3.500. Sí, Los metodistas, 5.000 eran, no eran tanto, había separación, pero no tanto como la otra iglesia. sí, correcto. Pocos templos, Muy pocos templos, sí, era un templo grande que almacenaba mucha gente. sí. Muchas comunidades, colonias. Pero era visto que en realidad eran muchas iglesias. Perdón, era mucha gente, pero muy pocas iglesias. Pero tiene que ver con un poco con lo que el metodismo es que propagó más misiones, ¿cierto? Pero las iglesias bautistas y las iglesias pentecostales fueron las que llevaron el uso y la propagación puntualmente de iglesias en todo Chile, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero los bautistas, lamentablemente, no hay registros como aquí está el dato, ¿no? Sino que hay comentarios, tal vez está en la memoria de algunos viejitos o los hijos de, te das cuenta, pero que con el tiempo, lamentablemente, si no está en papel, se pierden, ¿sí? La convención tiene ciertos comentarios que les llegó, registran ciertos comentarios que estos comentarios llegaban a Estados Unidos, de que había un alza de llegada de personas nuevas al Evangelio que fueron recibidas por la iglesia bautista. Hay registros de eso, pero son registros que le llegaban a los misioneros porque los chilenos acá respondían a las misiones extranjeras. ¿Te das cuenta? Pero quedaban ahí. Pero las iglesias bautistas no son una tendencia siempre a tener como las cosas más localmente. Entonces el congregacionalismo que nos caracteriza nos lleva a tener las cosas acá, no tan público en alguna página porque son cosas más privadas. El metodismo, sí, el metodismo da bastantes luces porque tiene... Sí, sí, bastante. Bueno, eh, no se desarrollaron, hermano, a ver, eso lo vamos a dejar un poco más adelante, pero en realidad lo que caracterizó puntualmente este avivamiento, ¿cierto? Pentecostal, el avivamiento del siglo XX, no fue particularmente la iglesia de Hoover, donde se registraron estas manifestaciones que ellos le dan, categorizan, ¿cierto? Como el mover del espíritu. Pero en otras iglesias sí aumentaron la gente, sí hubo una cantidad de gente que se evangelizó, hubo un aumento notable, ¿cierto? Pero no se registran ese tipo de eventos. Sí, gente que lloraba, gente que confesaba sus pecados, mucha gente que llegaba a la iglesia, pero no de la forma carismática puntualmente el movimiento pentecostal. Así que fue único y exclusivamente lo que ocurrió allá, salvo honrosas excepciones, ¿cierto? Que por lo menos yo tengo registrado que el movimiento allá en la Araucanía, el movimiento anglicano, también tuvieron ciertas iglesias que cayeron un poco en ese tipo de cosas respecto al- a, a lo que sucede con las prácticas pentecostales. Pero más que nada yo creería que fue una influencia de algún contacto con algunas iglesias puntualmente, pero no es una tendencia puntualmente que podamos ver. Pero bueno, eh, los números son interesantes, nos dan ciertas luces, ¿cierto? Vimos también cómo afectó todo Valparaíso, los templos prácticamente quedaron de esta manera, ¿sí? Y dentro de esa manera, dentro de muchos templos en Valparaíso, gran parte, ¿cierto?, de la zona alrededor, de la zona central, pero Valparaíso fue el epicentro y fue cuna del protestantismo, ¿cierto? Muchos templos quedaron en precarias condiciones, pero Hoover también sufrió eso. El pastor Willis Hoover, él en este caso eh, también recibió y fue, como vimos la semana pasada, que él eh, sufrió también con la situación con su templo, que quedó derrumbado. Y tuvieron que hacer trabajos de reconstrucción. Inmediatamente se limpió, ¿cierto? Había un estado de sitio en Valparaíso, pero muchos ya templos empezaron ya a trabajar, pero esos trabajos, hermanos, no son un día para de otro, o sea, no se demoran 2 semanas, un mes, 2 meses. Tal vez hoy día, con la tecnología de hoy día, sí, pero en ese tiempo eran años, 2 años, un año tal vez, y con la construcción
la construcción de ese tiempo era de esa manera, ¿cierto? Súper a pulso. Y lo que estamos viendo fue una fotografía del templo de Valparaíso, ¿cierto? Reconstruido, que fue desde 1906, que cuando cayó, ¿cierto? 1908, algunos dicen 1909, por eso di ese tramo, pero en realidad fue en 1908. A ver, 1908 para el movimiento pentecostal, 1909 para el metodismo. Porque hay una discrepancia ahí, hermano, que una pérdida de datos ahí que bien empecé a tejer mientras estaba leyendo ahí, hermano. Porque hay ciertas páginas de que obvian cosas. ¿Sí? Un saludo a los metodistas, pero es así la cosa. De que Huber no aparece mucho en los actas y en este caso en, en los documentos oficiales le hace una mención, pero no lo que puntualmente ocurrió y qué sucedió con Huber. Entonces, bastante para poder como especular, ¿cierto? Pero bueno, estamos viendo ahí el templo que así era, ¿cierto? Un registro la saqué de esta página, de Biblioteca Metodista, así era el templo. Eh, y bueno, a causa puntualmente, mis hermanos, del terremoto, se empezaron a generarse prácticas porque había mucha gente que Hoover recibió, ¿cierto? Y que no había iglesia, pues, hermano. ¿Sí? No había iglesia donde congregarse. Imagínense, se nos cae esto, ¿a dónde vamos a quedar? ¿Dónde tenemos que ir, cierto? Y ahí empezó una práctica que el metodismo empezó a practicar, para que la redundancia, a causa del terremoto, empezaron a crear, hermanos, grupos o clases en las casas, ya que el templo estaba totalmente destruido. Eso es lo que hoy día se conoce dentro del movimiento o la tradición metodista pentecostal como las clases en casas, ¿sí? Es como una especie de sucursales momentáneas, ¿cierto? Donde ponen a un líder que no es un pastor, pero posiblemente va a ser pastor y que se le dice como encargado de obra. ¿Lo han escuchado alguna vez? Es así. Es un responsable, ¿cierto? Que es el encargado de obra, pero este hombre empezaba a hacer clases con cierto grupo y no solamente era el único, sino que en distintos puntos, digamos, de la capital, en este caso, que era Valparaíso, la cuna del protestantismo. Y con el tiempo la iglesia metodista de Valparaíso inaugura, según la tradición pentecostal, ¿cierto? Tenemos dos, dos fuentes, los metodistas pentecostales y los metodistas solos, ¿cierto? Los metodistas pentecostales, ellos tienen su registro que se inauguró el templo el 31 de diciembre de 1908. 31 de diciembre. Y a partir de ese momento, esta práctica empieza a ser una tradición en esta iglesia que se reúnen siempre los años nuevos, ¿cierto? Entonces, desde aquí puntualmente viene esta práctica de celebrar o recibir el año nuevo en las iglesias, ¿sí? Y que me enferma a mí, pero sí, en las iglesias reciben puntualmente el año nuevo. ¿Sí, ma? ¿Puedo participar? Hay un registro, como mencioné, que hubo un conflicto muy importante entre la autoridad de la metodista tradicional, Sí. con estos hermanos, que ellos vivían en el punto de predicación por los instrumentos, con el acordeón, con todo, estaban. Y uno se le ocurrió que ellos llegaban a la puerta del templo, cesaba la música y entraban al templo. Pero uno se le ocurrió y dijo, oye, ¿qué pasa si metemos los instrumentos? Sí. Y ahí las autoridades quedaron en shock y se estaban mucho Sí. sobre el escritor. Y ahí fue una de las grandes razones de por qué hicieron la separación, que ya la música había entrado ya al templo. Correcto. El movimiento metodista, los anglicanos y todo, en realidad, hermano, aquí no había un problema que hoy tal vez hoy día tenemos con lo que es la música. La música, hermano, secular, etcétera, todo lo que tal vez a gusto personal era de la iglesia hacia afuera. Era algo así. Todas las iglesias eran iguales. De hecho, era una práctica, y en Chile, de hecho, vamos a tener que verlo durante el transcurso del estudio, de que la musicología, el movimiento pentecostal y las otras iglesias evangélicas diferían.
llegó un momento en el siglo XIX, XX, antes del movimiento puntualmente pentecostal, de que la musicología era toda igual, donde era prácticamente un órgano, un piano de cola o un armonio, ¿sí? Es un instrumento bastante antiguo del siglo XIX, que era europeo generalmente. Exportaban estos instrumentos en las iglesias y había simplemente, y los coros, que no habían coros, eran himnos, que eran prácticamente un estándar de todas las iglesias protestantes y evangélicas, tanto en Estados Unidos, Inglaterra y aquí en Chile, ¿cierto? Todos prácticamente cantaban lo mismo. Pero el movimiento pentecostal justamente insertó el folclore, porque vamos a ver puntualmente lo que pasó aquí en Chile, porque en los distintos países de Latinoamérica ocurrieron distintas cosas, pero el folclore se introdujo dentro de la liturgia de los cultos y justamente a causa de este desorden, ¿cierto? Que había y sobre todo muy acorde tal vez a lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? En los cultos, que en realidad era, según ellos, el sentir del Espíritu. Entonces todas estas decisiones que tomaban eran según el sentir del Espíritu. Entonces ahí puntualmente entró la música de esa forma y hoy en día pasó a ser una tradición, ¿cierto? Me llama mucho la atención de que mucha gente de pentecostal dice, no, que yo me gusta la música antigua. Claro, si fuese la música antigua, pero la verdadera antigua, sería antes del 900, porque en realidad habían himnos clásicos, ¿cierto? Prácticamente todas las iglesias eran iguales. Todo, no había problema de la música. No era un tema la música, mi amor. No era un tema la música. Y ahí empezó como a evolucionar un poco dentro del movimiento pentecostal el transcurso y la filtración, digamos, de la música que finalmente después acompañó a una función de que hoy en día el pastor es el encargado de los himnos, el pastor es el encargado de los himnarios, porque es una forma de adoración bíblica, ¿cierto? Y ahí dentro de este movimiento salió lo que hoy día conocemos como el jefe de coro, ¿sí? Que era como una extensión de la responsabilidad del pastor. Es bastante interesante, sobre todo cuando uno estudia la musicología, uno se da cuenta de cómo evolucionó, si simplemente era algo muy normal, hermano, tener un piano dentro de la iglesia, himnos, era muy normal. Y después pasaron a ser coritos, y después pasaron a ser alabanzas, muy folclóricas y sobre todo con gente de campo, ¿sí? Guitarrón, guitarra, ¿cierto? Y todo, y prácticamente cantores dentro de la iglesia. Y eso era muy normal, sobre todo en el campo, ¿sí? Pasó a ser muy normal. Pero bueno, aquí empezamos a identificar ciertas prácticas, ¿cierto? Estas prácticas del año nuevo, ¿cierto? Pasar el año nuevo en la iglesia viene de aquí justamente puntualmente del movimiento pentecostal. Bueno, la iglesia metodista en su inicio, mi hermano, fue una iglesia dirigida por misioneros norteamericanos. Los misioneros les informaban y escriben al pastor Hoover sobre lo que estaba ocurriendo en Azusa, ¿cierto? Entendamos que ahí el WhatsApp y todo ese tipo de cosas no existían, ¿cierto? Era mediante cartas que viajaban desde Norteamérica, ¿cierto? Por barco y llegaban aquí a Chile y Hoover les llegó la noticia de que algo estaba sucediendo, ¿cierto? En la calle Azusa. Lo que a Hoover le genera un interés muy profundo en lo que estaba ocurriendo en ese lugar, ¿cierto? Y él quería que pudiese suceder lo mismo, lo que estaba pasando en Azusa, aquí también en Valparaíso, en la congregación metodista, ¿cierto? A causa también de su formación y su lineamiento con el movimiento de santidad. Bueno, la señora Hoover, la esposa de ella, tiene un contacto también con el orfanatorio de niñas en la India. Entonces ahí también saben lo que está ocurriendo puntualmente con Pandita Rababai, ¿cierto? Que también lo vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Con el movimiento, con el despertar que hubo también, que se registra este avivamiento en la India. Entonces, tanto por la esposa de Hoover como también el mismo Hoover reciben estas noticias que ellos quedaron anodados y ellos querían también recibir algo también acá. ¿Por qué no acá? ¿Por qué no en Chile? Yo creo que esas fueron las preguntas. En su autobiografía decía también esto. ¿Y en Chile por qué no se puede hacer? ¿Cierto? ¿Qué lo impide? ¿Cierto? Bueno, muy clásico y estas palabras, hermanos, posiblemente ustedes las escucharon alguna vez en alguna predicación pentecostal, pero es parte de su retórica, su tradición, su historia. Puntualmente se conecta con este inicio en Valparaíso. El pastor Hoover hace un estudio, hermanos, en su iglesia metodista,
quiero recalcar, porque todavía no eran metodistas pentecostales, eran metodistas, ¿cierto? En su iglesia metodista sobre el libro de los Hechos. Obvio, iba a ser algo así, ¿cierto? El libro de los Hechos, capítulo 1, 2, ¿cierto? El movimiento el Pentecostés, ¿cierto? Y él planteaba que es posible vivir lo mismo que experimentaron los apóstoles en la era puntualmente del Nuevo Testamento, aludiendo a que la experiencia o búsqueda muy, y esto ya lo vimos, ¿cierto? Muy pietista. El pietismo, se recuerda muy de experimentar en carne propia, ¿cierto? Que los pelitos se nos paren, esa experimentación adicional a lo tradicional, tan pietista, ¿cierto?, sobre el concepto de lo que hoy en día conocemos y se refuerza en el movimiento, la visitación del Espíritu Santo. Bueno, estos fueron los primeros pasos de la nueva expresión, hermanos, del evangelicalismo, llamado lo que hoy en día conocemos como el movimiento pentecostal o el pentecostalismo. Hoover, a diferencia de la posición metodista institucional, tenemos que reconocer esto. Hoover era un pastor que tenía propiamente su concepto de cierto de iglesias, concepto de santidad, concepto de hartas cosas que tal vez maduró en lo personal, que se reflejó en el púlpito. Pero las autoridades metodistas no diferían con Hoover. Ellos tenían otra visión respecto a esto, ¿sí? De hecho, eran expectantes, ellos lo veían así, se me imagina, lo miraban como así como, oye, ¿qué está pasando ahí? Y lo miraban con una cara así como bien extraña. Pero efectivamente, ellos se alejaban un poco de lo que la visión de Hoover. Bueno, y dio cabida a lo espontáneo. Hoover dio cabida a lo espontáneo, lo que se le ocurría, lo que venía a la mente, inmediatamente él venía y lo expresaba como un sermón, lo expresaba puntualmente como una revelación espiritual, ¿cierto? Y puntualmente ahí empezó estas prácticas, ¿cierto? Sobre todo que tenía que ver con esta inspiración, esta visitación del Espíritu Santo. Es como que sin visitación es letra, muerte, ¿cierto? Y calavera, ¿cierto? Pero con la visita del Espíritu Santo era fuego y lenguas y un sinfín de cosas, sanidades, etcétera, pero es como un trance, ¿cierto? Como que un off-on, ¿cierto? Apagado y prendido. Bueno, Hoover dio la vida a lo espontáneo a causa de la influencia del movimiento de santidad, que también lo vimos, y además de su reacción natural, hermano, contra la teología liberal. En este tiempo, y esto también está ocurriendo en Estados Unidos, de que la teología liberal estaba muy, pero muy latente. Y la respuesta puntualmente de estos hombres que abrazaban el movimiento de santidad y esperaban algo especial, algo más, mucho más allá, ¿cierto? Tal vez de las letras, de lo institucional, de la liturgia normal evangélica, defendían de que efectivamente, de que ellos necesitaban una evidencia, necesitaban algo que mostrar efectivamente de que lo que queremos nosotros tiene poder. ¿Te das cuenta? Entonces ahí empezó estas prácticas sobrenaturales, estas prácticas puntualmente que son del carisma, ¿cierto? Mostrando con evidencias físicas y visuales de que efectivamente Dios estaba ahí. Eso es lo que puntualmente buscaba Hoover también mantener dentro de su congregación. Tengo una fotografía también. No me equivoqué. ¿Sí? Templo Metodista Episcopal, calle Olivar, Valparaíso, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es algún servicio especial, ¿cierto? Donde estaban las autoridades, hermanos, miembros, ¿cierto? Dentro de esta iglesia. Ya en 1909 comenzaron a manifestarse en esta iglesia señales que ellos hablan del avivamiento, ¿cierto? Largas reuniones de oración. Aquí empezó a practicarse ya desde ya aquí. Las reuniones de oración, ¿cierto? Eran acotadas, eran normal y común y corriente, como nosotros la tenemos, ¿cierto? Nosotros disponemos, ¿cierto?, de un tiempo para poder orar y disponer nuestras peticiones al Señor, ¿cierto? A orar por los enfermos, pedir por nuestra iglesia, por la evangelización, etc. Pero aquí las reuniones empezaron a extenderse y aquí es cuando ya la cosa cambia. Del estándar evangélico cambiamos un poco más a lo que ya conocemos como pentecostalismo, porque esta es práctica que hoy en día se mantienen para algunos, no todos, ¿cierto? Pero para sobre todo la vertiente más antigua. Largas reuniones de oraciones, mucho llanto. Yo creo que varios de que nosotros hemos estado desde cuna
pentecostal, ¿cierto? Siempre las reuniones eran así, gente llorando, siempre eh, eh, tratando de reconciliarse mediante el llanto. En el altar ellos tenían altares, ¿cierto? No era un púlpito, sino ellos tenían la práctica o sea, ellos tenían el concepto de que era el altar este lugar, ¿cierto? Pero ahí se hablaba en lengua, se empezó a registrar en el tiempo las sanidades, una profunda convicción de pecado, ¿cierto? Lo que ellos hablan puntualmente de la manifestación del Espíritu Santo. Las experiencias fueron interpretadas, según ellos, ¿cierto?, como una nueva visitación del Espíritu Santo, ¿cierto? Es muy común, ¿cierto?, de que los hombres siempre le dan una categoría de que ahora sí, que lo de antes no, pero ahora sí. Lo viejo ya pasó, ahora lo nuevo, ¿cierto? Esto es como muy marketing, ¿cierto? Pero en realidad es parte, ¿cierto?, de la retórica evangélica pentecostal, la nueva visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Huber, en su libro, creo que lo tengo por aquí, es un libro que es la historia del avivamiento pentecostal en Chile, como primera persona Huber, ¿no? Yo creo que pentecostal, que no lo haya leído, hermano, no es pentecostal. Pero bueno, dice el Espíritu Santo, según lo que él registra, ¿cierto? Descendió sobre nosotros con poder. El gozo era tan grande que algunos lloraban o lo reían, ¿cierto? Yo alguna vez lo he escuchado de esa manera. Y otros hablaban en lenguas que no conocían. Bueno, yo puse aquí un comentario. Cabe señalar que los libros de miembros de la Iglesia Metodista de Valparaíso a inicio de 1909 registran 200 miembros. Para junio de ese año aumentaron a 1000 miembros. Otro punto a aclarar, la única iglesia que registra este tipo de acontecimientos de las manifestaciones del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, fue justamente en Valparaíso. Solamente ocurrió ahí masivamente en Valparaíso. Y como dice mi hermano Cristian, ¿cierto?, que hubo puntualmente reacciones dentro a causa de todo lo que estaba ocurriendo, porque no fue solamente un día, ya eran semanas, meses de la misma manera, ¿cierto?, con días más intensos que otros, pero esto generó tensiones dentro del movimiento metodista. Algunos consideraban que estas manifestaciones eran solo emocionales y muy desordenadas. Otros lo veían como un fanatismo, incluso con influencia extranjera, ¿cierto?, que tiene que ver como una especie de frenesí, hermano. Estos son comentarios puntualmente del movimiento metodista, no metodista pentecostal, todavía no está creado eso, sino el movimiento metodista, lo institucional, los que estaban encargados de esa misión, lo veían emocional, lo veían desordenado, no lo veían con mucho, al principio como un poco expectante, pero desordenado al fin y al cabo. Huber y sus colaboradores insistían en que era una obra genuina del Espíritu Santo. Pero después, con el tiempo, se volvió más crítico. Los cultos comenzaron a durar, ahora no 2 horas, pastor, dura más o menos eso no, 1 hora y cuarto más o menos, el culto general, ¿cierto?, que el día domingo. Aquí empezó, hermanos, a durar bastantes horas y horas y horas. Yo me acuerdo que yo entraba a las 6 de la tarde en una iglesia que yo participé de pequeño y salía como a las 11:30 de la noche. Porque era parte, también se afirmaba la tradición pentecostal, pero claro, yo lo vivía ahora cuando ¿cierto?, con mis padres, pero en realidad es parte, digamos, de la retórica pentecostal, ¿cierto? Los cultos bastante horas, incluso aquí en Valparaíso, en este contexto, toda la noche. Ahí adivinen que empezaron a tener vigilias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que vigilar, literalmente, ¿cierto? Pero son prácticas que ellos empezaron a incluir dentro de su retórica, dentro de sus liturgias. Muchos fieles abandonaron el formalismo, abandonaron un poco lo tradicional, ¿cierto?, y comenzaron a predicar públicamente, permitidos por Huber, y eso era algo que no lo permitía el movimiento metodista. El movimiento metodista incluía en sus confesión de fe, ¿cierto?, en sus estatutos, de que lo único que pueden predicar son los ministros, no los laicos, porque ellos tienen esa visión de laicos y ministros.
¿Se dan cuenta? Entonces, ellos también veían de que Hoover empezó a poner a gente inexperta, incluso que solamente al ojo clínico de él, a predicar durante una predicación formal de en algún culto. Bueno, algunos metodistas también, más conservadores, se escandalizaron por el estilo espontáneo de adoración, ¿cierto? Es lo que justamente hablaba el hermano Grita también acá, de la música, ¿cierto? Lo espontáneo. Ya no era formal, ya era un poco más desordenado. Entonces eso ya a las autoridades metodistas no les gustó para nada, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mi hermano. La próxima semana vamos a seguir indagando un poco más qué es lo que ocurrió, ¿cierto? Finalmente con el movimiento metodista y cómo estalló el conflicto, ¿sí? Porque hubo un conflicto y hubo una expulsión. Y esa expulsión la tenemos que revisar también, pero ya la próxima semana. ¿Les parece? ¿Dudas, consultas, preguntas, mis hermanos?